Juan David, gracias y damos la bienvenida a Eduardo Escobar, analista político, justamente nos acompaña desde El Salvador. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto. Si uno revisa un poco la información que recolectó este periódico digital, realmente es escalofriante el poder llegar a imaginarse que el Estado salvadoreño haya llegado a una negociación con las maras, con las pandillas, en donde se les da ciertas prebendas, ciertas facilidades a cambio de que dejen de matar fuera de las cárceles. Señor Escobar, esto de llegar a confirmarse sería gravísimo. Sí, sin duda sería gravísimo, pero no hay que perder de vista que no es la primera vez que pasaría. El gobierno de Mauricio Funes de 2009 a 2014 estableció una tregua de pandillas, así se conoció, a ese acuerdo al que llegó con las pandillas para efectos de rebajar los homicidios y que al final pues tuviera resultados positivos en materia de seguridad del gobierno. Y ahí se dieron una serie de prerrogativas a favor de las pandillas. Entonces, estaríamos hablando, señor Martínez, que entonces las pandillas tienen una posición política dentro del país, es decir, juegan un rol político a la par con el Estado, que pueden llegar a sentarse a negociar esa clase de acontecimientos. Quien estaba detrás de esta investigación fue retirado, el fiscal fue retirado, fue desarmado, el grupo que venía manejando esta investigación dentro de la Fiscalía. Es decir, parecería que Nayib Bukele trata de ocultar o de tapar y de atribuirse que únicamente el éxito es debido al plan de seguridad que ellos mantienen como Estado. Así es. Nosotros en El Salvador pensamos que ya se había eliminado esa relación entre pandillas y poder político, porque como les comentaba, en el gobiernos anteriores se había dado este fenómeno. Entonces, este gobierno había negado que tenía esa relación con las pandillas y precisamente se levantaba la sospecha por el abrupto caída del índice de homicidios. Entonces ahora lo que se confirma con este video y con las investigaciones que tenía la Fiscalía sobre todo, porque el Faro no retoma de una mera investigación periodística estos hallazgos, sino que lo retoma precisamente de información de la Fiscalía. Entonces eso es grave porque en el país se continúa esta relación pandillas-poder político. Quiero dar la bienvenida a Óscar Martínez, jefe de redacción justamente del periódico elfaro.net. Bienvenido, señor Martínez. Mucho gusto de acompañarle en este espacio. Señor Martínez, y justamente como estábamos hablando con el señor Escobar, ustedes cogen esta investigación de una investigación que había dentro de la Fiscalía, es decir, esto estaba llevándose a cabo por las instancias de la ley. Ustedes lo publican, se empieza a dar a conocer lo que estaba pasando y son retirados el fiscal general, son retirados muchos de los miembros que integraban esta investigación. Le pregunto, ¿ustedes han sentido alguna clase de presión por parte del gobierno de Bukele sobre la investigación que presentaron o que sacaron a la luz? Sin duda alguna, es difícil en el gobierno de Nayib Bukele, desde que él llega a la presidencia en junio de 2019, es muy difícil distinguir en qué momento sube o baja la presión, porque Nayib Bukele ha sido enemigo de la prensa crítica desde el primer momento. El año 2020 nosotros tuvimos seguimiento del organismo de inteligencia del Estado, intervención en nuestras comunicaciones, ataques en cadenas nacionales del presidente, no solo nosotros, sino otros medios de comunicación. Sin duda alguna, este tema de las negociaciones con las tres pandillas de El Salvador es un tema que enerva mucho al aparato estatal de El Salvador, y eso hace que los ataques, las persecuciones, las difamaciones, incluso el acoso a través del Ministerio de Hacienda, el presidente ha llegado a acusarnos de lavar dinero en una cadena nacional, se incremente. No tenemos ninguna duda que tras la publicación que hicimos el día de anteayer, este acoso va a aumentar. Y le pregunto, ¿qué han podido ustedes aportar a la investigación que venía realizando la Fiscalía, que en este momento obviamente está suspendida, pero han podido recabar algo más de información que podría comprometer a la administración de Bukele?
Cuento un poco la historia resumida de la publicación que hicimos anteayer. Nosotros, con información propia que conseguimos de la Dirección General de Centros Penales, es decir, información oficial de este gobierno, en septiembre del año pasado habíamos podido publicar el primer reportaje sobre las negociaciones de este gobierno con la Mara Salvatrucha 13, la pandilla más grande de El Salvador. Para ponerlo en contexto, esa pandilla tiene 40,000 miembros en un país como El Salvador, que apenas roza los 7 millones de habitantes. Tras esa publicación, la Fiscalía allanó diferentes centros penales de máxima seguridad, donde se encuentran los líderes de las pandillas, y secuestró, por la vía legal evidentemente, computadoras y otra información. Ahora, en la publicación que hemos sacado anteayer, nosotros logramos recuperar el expediente o parte del expediente que la ex administración fiscal había abierto a raíz de nuestra primera investigación. Y en ese expediente se agregan fotografías, transcripciones de escuchas telefónicas, ingresos de encapuchados a penales, ingresos de pandilleros disfrazados a centros penales sin cumplir ningún protocolo de ley para poder conversar con sus líderes y trasladar esta conversación a las estructuras en la calle. El principal objetivo es reducir los homicidios, algo que el presidente sigue vendiendo como un logro de lo que ellos llaman el Plan Control Territorial. Un plan ahora, que, es decir, nunca ha sido presentado para su escrutinio público. Ahora, y le pregunto también al señor Escobar, usted decía que esta no es la primera ocasión en donde se llega a este tipo de conversaciones o de consensos entre las pandillas y el Estado, que las pandillas tienen un rol político importante dentro de El Salvador. Entonces, ¿qué nos sorprende? Nos sorprende quizás que se estén tratando de llevar esos réditos políticos como que fuese una exitosa campaña de seguridad de Nayib Bukele, señor Escobar. Sí, en parte es eso, que está atribuyéndose por su plan de control territorial, que como ya lo decía Oscar, nadie conoce, no sabemos qué etapas tiene, qué implicaciones tiene, no sabemos nada de eso. Esa es parte de que se le está atribuyendo esa calidad a este plan de control territorial de tener este resultado. Pero también, y esto es importante señalarlo, el presidente Bukele ha sido enfático siempre en decir que va a romper con el pasado, con las prácticas políticas del pasado, cómo negociar la sangre de los salvadoreños con las pandillas. Y lo que está haciendo, lo que está demostrando el Faro y la investigación de la Fiscalía es que eso es falso, no se ha roto con esa práctica y como decía hace un momento, sigue vigente la relación pandillas con el poder político. Entonces, aquí la ciudadanía es la que tiene que dictar un veredicto también sobre este tema. Y les pregunto a los dos, y tal vez, señor Martínez, me conteste usted primero. En este momento es público que Nayib Bukele tiene un poco coaptadas todas las instancias de poder, es decir, tiene fiscalías y cortes a su favor. Esta investigación que arrancó la anterior fiscalía, que está paralizada en manos de la actual, ¿va a tener algún desenlace o simplemente se le va a ir escondiendo, tapando y va a quedar en el olvido, señor Martínez? En primer lugar, yo no tengo ya ninguna duda, y así lo he escrito en un artículo en el New York Times, Nayib Bukele es un autócrata, es una persona que ha concentrado y cree que la forma de gobernar, cree que los rasgos más evidentes de la democracia son un estorbo, y es alguien que, para hacerlo, aprovechando su popularidad, ha concentrado el poder en exclusivamente sus manos. Dicho esto, voy a dar dos respuestas a tu pregunta. La primera es la formal. La respuesta de la actual Fiscalía General de la República que nos dieron para el reportaje que publicamos anteayer fue muy escueta. Fue una sola línea que nos dieron a través de su despacho de prensa. Y esa línea decía: las investigaciones de las negociaciones con pandillas aún continúan. Ahora voy a darte mi opinión o mi interpretación como un periodista que lleva 10 años cubriendo los pactos de los gobiernos con las pandillas, como alguien que fue parte del equipo que descubrió la primer tregua en marzo de 2012. No tengo ningún indicio que me lleve a pensar que esta fiscalía se atrevería ya no solo a investigar, sino a desvelar cualquier evidencia de un pacto de este gobierno con las pandillas. No creo que lo vayan a hacer, creo que al contrario,
jugarían en contra de que esto llegue a descubrirse. Y pocas veces he tenido más ganas de equivocarme. Ojalá este sea una de las ocasiones donde eso ocurra. Señor Escobar, su apreciación, y con esto lastimosamente tengo que finalizar por cuestiones de tiempo, pero pues quiero tenerlos nuevamente porque vamos a seguir revisando lo que sucede, pero quiero escucharle, señor Escobar. Brevemente, la primera acción que tomó la Asamblea Legislativa de Nayib Bukele fue destituir al fiscal general. Y esto que ha revelado el Faro nos muestra por qué hizo eso, por qué destituyó a la Sala de lo Constitucional, por qué destituyó al fiscal, por qué expulsó posteriormente las CICIES del país. Y aquí está la respuesta, es porque también el gobierno tiene varios esqueletos en su armario. Hay cosas sucias debajo de la mesa del gobierno que están comenzando a salir. Entonces, acá, como también ya se mencionaba, dudamos que la Fiscalía vaya a investigar este tema, porque es una Fiscalía del presidente y no va a involucrar al gobierno en este tipo de investigaciones. Les quiero agradecer a los dos. Realmente es desalentador el ver que en un país como en El Salvador y en muchos países latinoamericanos prevalece la figura política del presidente, el mantener esos números, y realmente se está empeñando el alma al diablo el momento en que se llega a firmar esta clase de acuerdos con las maras, con las pandillas y con toda la sangre que se ha derramado por parte de los salvadoreños y el daño y la violencia que han generado en El Salvador. Realmente un abrazo para ustedes, gracias por haber compartido. Cuídense mucho, en especial Oscar, pues a usted, cuídese mucho, usted que está ahí en primera línea cubriendo justamente un tema tan delicado como es el de las pandillas en El Salvador. Muchas gracias. Una feliz noche para los dos, gracias por habernos acompañado.